Potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Dios añada bendiciones, y los que tienen donde sentarse, siéntense, y los que no, me van a acompañar un momento. En esta hermosa hora de la noche quiero presentar el mensaje de Dios bajo un tema que lo he titulado La potestad de Jesús. Al referirme en el término potestad, quiero hacer el debido énfasis a los niveles de autoridad, de poder y de facultades que nuestro Señor Jesús recibió después de la muerte, después de su resurrección. Bendito sea nuestro Dios. El Dios que nosotros servimos levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y Él triunfó en la cruz sobre todos sus enemigos, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre los demonios y sobre la desgracia, sobre las enfermedades y sobre la muerte. A su nombre. En primer lugar, la potestad de Jesús sobre el pecado. ¿Cuántos de ustedes creen que el único ser que puede perdonar, que puede cambiar, que puede transformar, se llama Jesucristo? ¿Cuánta gente han acudido a diferentes organizaciones? Que los alcohólicos anónimos, que los centros de reformatorio, que allá en los lugares donde la gente se va a restaurar, y mucha gente, hermano, no ha podido encontrar la solución. Las autoridades de nuestro país raptando, tomando, arrestando a la gente, que alteran el orden, bendito sea el Señor, llevándolos presos, pero eso no cambia a nadie. Pero el poder de Jesucristo cambia y transforma. Él es el único que perdona, Él es el único que cambia, Él es el único que puede salvar. Bendito sea nuestro Dios. Él nos perdonó de nuestros pecados. Él llevó en el madero, hermano, el pecado de todo el mundo. A su nombre. Gloria a Dios. En el libro de San Marcos, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12, encontramos algo muy especial. Dice que Jesús llegó a una de las ciudades de Galilea llamada Capernaum, y entró en una casa, y de inmediato la gente se reunió y se agolpó, se amontonó la gente a la orilla de aquella casa y comenzaron a entrar. Bendito sea nuestro Dios. Y Jesús estaba predicando y enseñando la palabra de su Padre, cuando de repente llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en hombros sobre un lecho, y queriendo entrar a aquella casa no pudieron entrar porque la casa estaba repleta, estaba llena. Dice que se subieron por el techo de la casa y así hicieron una abertura en el tejado y bajaron al paralítico con cuerdas a los pies de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él lo vio, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. La Biblia dice que estaban los maestros de la ley, los doctores, los intérpretes de la ley. Allí estaba presente el Sanedrín judío, que estaba compuesto de 5 organizaciones religiosas de Israel. Los ancianos del pueblo, que era el Concilio Federal de Relaciones Públicas. 2, los fariseos, los saduceos, los escribas. Escúcheme, dice que estos dijeron: este hombre blasfema. No hay quien pueda perdonar pecados en la tierra, solamente Dios. Este hombre es un impostor, es un mentiroso. Pero Jesús, en su omnisciencia, conociendo los pensamientos de los corazones de ellos, le dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil para el Hijo del Hombre? Decirle a este paralítico: levanta, tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, al paralítico le dijo: un ramán salaya, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De inmediato se puso de pie, cargó con su lecho y comenzó a salir en medio de aquella multitud. La Biblia dice que aquella gente dijeron: nunca hemos visto tal poder en la tierra, que Dios le haya dado autoridad a un hombre para hacer estas cosas. Y glorificaron al Dios que estaba en los cielos. A su nombre. ¿Cuántos de nosotros
nosotros yacíamos, hermanos, paralíticos en el pecado? ¿Cuántos de nosotros estábamos imposibilitados? Muchos, hermanos, atrapados por los vicios, vencidos por la fuerza de un vicio, de una dificultad. Pero el Cristo de gloria, el Nazareno, el Rey de los Reyes, un día llegó a mi vida, llegó a la suya y nos levantó donde estábamos caídos. ¡Ay, Samuel, pero más mire, donde estábamos hundidos en el fango del pecado, allí llegó con su mano poderosa y nos levantó, nos limpió con su sangre y nos impartió su naturaleza divina. Así es que por gracia somos salvos. Él nos perdonó. Gloria a Dios. Hay mucha gente en la religión que dice que el Señor perdona por medidas. Me decía un coordinador de la iglesia tradicional, hermano, me decía, sí, que la salvación no se puede asegurar, porque es algo muy difícil de cumplir, pero lo que uno hace es un esfuerzo. Y si hablaba 5.000 palabras torpes, va hablando 4.500, 4.200, 3.000, 3.800. Si tenía 5 mujeres, va dejando poco a poco una, se queda con 4, se queda con 3. Yo le dije que el Señor lo reprenda. La Biblia dice que el poder del Evangelio, la potestad de Jesús hace libre. Cuando Dios te toca, cuando Dios te llama, ay, Ramón y Salaya, cuando Dios llega a tu vida cambia, tu vida se transforma. El estado de cualquier persona es transformado, porque el poder, la potestad de Jesús, todo lo puede. A su nombre. A su nombre. En segundo lugar, la potestad de Jesús sobre las enfermedades y sobre la muerte. Gloria a Dios. En el mismo libro de San Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 23 al 42, la Biblia narra una historia dramática, uno de los episodios poderosos de la vida ministerial de nuestro Señor. Dice que Jesús iba por una calle y una multitud de gente le seguía. De repente vino un hombre, la Biblia dice, llamado Jairo, el cual era principal de la sinagoga. Amén, amén. Cuando la Biblia habla de alguien principal, podemos entender la etimología de esa palabra, que significa el que presidía las actividades, hermanos, dentro de la sinagoga. El dirigente de la sinagoga no era cualquier persona, era una persona que estaba dentro de los niveles de la alta élite religiosa judía. Así que este hombre vino y se postró y le dijo, Rabí, una líquida hija tengo y está grave en casa, a punto de morir. Desciende conmigo para que vaya y pongas tu mano sobre ella para que ella sea salva. A su nombre. Jesús le dijo, ten confianza, yo iré. Pero mientras Jesús le da la palabra que él va, se compromete que él va a descender a la casa. Dice que había una mujer que estaba sufriendo de una enfermedad por más de 12 años, padeciendo de una enfermedad llamada flujo de sangre. En Israel, estos tipos de enfermedades las personas miraban con desprecio y tenían que mantenerse en aislamiento de las personas sanas, porque era uno de los estados de inmundicia Gloria a Dios. que las personas podían percibir, podían sufrir, y por lo tanto no podían tener contacto con las personas sanas, porque se contaminaban. Dice que esta mujer había escuchado hablar de Jesús, y ella dijo, si yo tan solo tocar el borde del manto de ese maestro, yo seré salva de este azote, de esta enfermedad. Y ella de inmediato, en medio de aquella multitud, aprovechando el momento, dice que se acercó y tocó el borde del manto de Jesús. Cuando Jesús sintió que la mano de aquella mujer llena de fe tocó el borde de su manto, Jesús hizo un alto y dijo, ¿quién me toca?
Pedro, queriendo ridiculizar el momento y el milagro, dice: Señor, la multitud es mucha, la multitud te aprieta, te oprime, y todavía tú estás preguntando que quién te toca. Jesús le dice: alguien a mí me ha tocado, porque de mi interior ha manado poder, ha entrado salaya, de mi presencia ha salido virtud de Dios, a su nombre. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, en algún momento han tocado el borde del manto de Jesús? ¿Cuántos hemos recibido muchas veces milagros extraordinarios, sanidades, hermano, prodigios por medio de la mano de nuestro Señor Jesucristo? ¡A su nombre! Pero ¿sabe qué? En medio de la dificultad, usted debe de estar seguro, como lo estuvo esta mujer. Esta mujer estaba segura de quién era Jesús. Jesús era acompañado de 12 apóstoles. Los hebreos, por naturaleza, la mayoría de ellos tenían parentesco, y después de tener un parentesco, tenían una apariencia casi igual. ¿Qué tal si esta mujer se va y toca a Judas, y en vez de recibir poder, se le mete un espíritu de negación? Se va y toca a Pedro, se le mete un espíritu de negación, y Judas un espíritu de traición. A su nombre. Y si toca a los dos aquellos que dice la Biblia que eran ambiciosos, mira, tocando a Juan o a Jacobo, podía percibir la ambición que ellos en algunos momentos perseguían. Pero esta mujer estuvo segura de quién era Jesús. Ya ella estaba segura, conocía, hermano, pudo identificar en medio de la multitud quién era el Señor. ¿Y cuántos de ustedes han identificado al Señor en medio de las pruebas, en medio de las dificultades? Hay cristianos que han convertido que en medio de una enfermedad van a consultar a los brujos, a los agoreros, a beber agua cocida, cocimiento terrible. Hay gente que dice en medio de la prueba: voy a ir donde un adivino que me adivine la verdad, que el Señor lo reprenda. El Cristo que nosotros tenemos, Él tiene la respuesta, Él tiene la respuesta sobre las enfermedades, sobre la muerte. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Cuando la mujer se ve descubierta, le dice: Señor, yo fui quien te tocó. Gloria a Dios. He padecido una enfermedad por más de 12 años. He terminado todos los bienes que tenía en manos de los doctores, y cada día me iba peor. Pero ahora que he tocado el borde de tu manto, la fuente de mi sangre se ha secado. A su nombre. Jesús le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Y en este paréntesis que Jesús hace en la marcha que lleva al hogar de Jairo, de inmediato viene un enviado de la casa, un criado. Le dice: Jairo, por favor, ya no incomodes al maestro. Tu hija murió. Hermanos, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios llega a tiempo? Él no llega ni antes ni después. Pero nosotros como seres humanos muchas veces nos desesperamos. Muchas veces nos preocupamos, y en nuestras preocupaciones podemos cometer grandes errores. Acuérdense que quien lo llevaba para la casa era Jairo, pero de inmediato la mujer lo interceptó. Jesús se detiene. No hay problema, ahí estaba el amo de la vida, ahí estaba el amo de la salud, ahí estaba el dueño de los milagros, ahí estaba el que le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, Abraham Salaya, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, poderoso Jesús, ese es el Cristo de las iglesias que están en este lugar, ese es el Cristo de los ministros que están en este lugar, el Cristo de poder, a su nombre. Y le dice el Señor, cuando Jairo se desploma, le
lo mejor dice, por culpa de esta mujer. La Biblia no dice eso, pero filosofamos y podemos imaginar la desesperación de este hombre. Jesús le dice, ten confianza. Tu hija no ha muerto. Tu hija duerme y yo la voy a ir a despertar. Y aparte de nosotros que el Señor un día nos va a despertar, si ya estamos en la tumba. Jesús le dijo a aquella multitud que estaban sorprendidos mirando sus milagros, porque los cojos andaban, los ciegos veían, los muertos eran resucitados y los espíritus inmundos eran echados fuera. Jesús le dijo, no se maravillen de esto. San Juan capítulo 9 versículo 5. No se maravillen de esto, porque viene la hora y la hora ya es. No se maravillen porque los cojos andan, porque los ciegos ven, porque los demonios son echados fuera y los muertos son resucitados. Viene la hora y la hora ya es, donde los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo del Hombre, y unos resucitarán para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Hermano, ese es el Cristo que nosotros tenemos. La potestad de Él está por encima de las enfermedades, de la muerte, de la desgracia. ¡Ay, Ramón, se vaya a su nombre! Dice que de inmediato Jesús se acercó a la casa de Jairo, y como los come, varón nunca falta. Dice que ya estaba un montón de gente, y estaban los que tocaban flauta ya cantando y esperando beber café negro a lo mejor. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto no es un velorio. A ver, todos para afuera. Y tomó consigo a Jairo y a su esposa y a 3 discípulos que según la historia dice que todos gozaban del círculo de intimidad y de confianza con su Señor: Pedro, Juan y Jacobo. Entraron adentro y las puertas se cerraron. Estaban allí los fariseos, había presencia de los sacerdotes, había presencia de los saduceos y de los escribas, porque esta gente, hermano, estaban siguiendo a Jesús para ver en qué podían sorprenderle, en qué podían acusarlo, en qué podían ellos, hermano, encontrarle una tacha o un error en él y condenarlo. Estaban allí ellos y a lo mejor esperaban a escuchar una oración ferviente, una oración en alta voz, pero no. Allí estaba el dueño del poder, a su nombre. Ahí estaba el dueño de la potestad. Y se fue donde estaba la niña tendida en la cama y se acercó a ella y le dijo: Talita Cumi, que traducido es: muchacha, a ti te digo, levántate. Y la tomó de la mano y aquella niña se levantó. Bendito sea Dios. Dice que la entregó sana y salva en las manos de sus padres. Le trajeron agua, que ella tomó agua, le trajeron panes y ella comió. La palabra del Señor dice y narra que muchos sacerdotes, mucha gente principal dentro de los judíos creyeron en él. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? ¡Es su nombre! Es que el poder de Dios no se puede negar. La iglesia que tiene Jesucristo lo tiene todo. El pastor que ama la alianza y ama al Señor Jesucristo con todo su corazón lo tiene todo. Puede hacer que esté pastoreando en cualquier desierto, pero en ese desierto Dios le va a mandar el maná. Allí en ese desierto Dios va a ir a la roca y le va a enviar la fuente de las aguas para saciarlo de pan y de agua. A su nombre. ¿Quién vive? En tercer lugar, la potestad de Jesús sobre Satanás y sobre los demonios. El Dios que nosotros servimos es el Dios supremo. ¿Cuánto lo creen? En aquellas 3 tentaciones, Satanás trató de acorralar a Jesús, de meterlo en conflicto, y el que salió temblando de la presencia de Jesús fue Satanás. Jesús permaneció en el lugar donde él estaba en sacrificio, y el Satanás se fue cuando Jesús le dijo: vete, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y al suelo servirá, vete de mi presencia. Y aquel demonio se fue.
A su nombre. Gloria a Dios. Libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 1. La Biblia literalmente dice que Jesús llegó con sus discípulos y navegó mar adentro. Se dirigía rumbo a la región de los Gadarenos. En la ciudad de Gadares, la Biblia dice que estaba un hombre poseído por demonios poderosísimos. Este hombre, el lugar donde él habitaba era en los sepulcros, en los lugares desiertos, solos. La multitud de la gente lo tomaba para tratar de ayudarlo. Lo ataban con cadenas, con grillos. Dice que las desmenuzaba y nadie podía luchar contra él. Jesús se dirigió a aquella región. Y desde el momento que Jesús bajó de la embarcación y puso sus pies en tierra, en el puerto marítimo o en el muelle de aquella ciudad, el reino de las tinieblas comenzó a sentir algo extraño. El reino de las tinieblas comenzó a sentir, hermano, algo tremendo que había llegado a ese lugar. Y el endemoniado, que estaba poseído por legiones de demonios, vino corriendo al encuentro de él y se postró a los pies de Jesús y le dijo: Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué has venido antes de tiempo para destruirme? Jesús le dijo: cállate. ¿Cómo te llamas, demonio? Me llamo Legión, porque somos muchos. Un estudio cuidadoso de la numerología y de las huestes y de las legiones de los pueblos confederados, de las legiones de soldados romanos, dice que se componían de 2.000 hasta 6.000. Dice el Señor: sal de él, te ordeno que te vayas. Y aquel endemoniado, aquel demonio que estaba en aquel hombre, postrado en tierra, le dijo: Señor, permíteme irme a meter en un hato de cerdo que anda siendo apacentado en el desierto. Me voy a ir, pero dame permiso de meterme en esos animales. Jesús le dijo: sal de él, diablo. Y los demonios salieron. Dice que los hombres que apacentaban cerdos comenzaron a ver algo raro. Los cerdos se pusieron violentos, incontrolables, y comenzaron a correr y se precipitaron a un abismo y cayeron todos en el mar. Dice la Biblia que el hato de cerdo eran como 2.000 cerdos. Salvador Gómez dice que Jesús era un egoísta porque echó a perder semejante suma de dinero a los dueños de esa granja. No. La crianza de cerdo y el negocio de cerdo en la jurisdicción de Israel era prohibida. Por lo tanto, era como algo, cuando hablamos del narcotráfico, ellos traficaban y apacentaban esos lejos en el desierto, porque era un negocio prohibido por las leyes de nuestro Dios. Así de que Jesús, todo lo que su palabra no aprueba, tampoco él lo aprueba. Que se vayan los Sanchos viejos al infierno. Bendito el Señor. De inmediato vinieron aquellos hombres que apacentaban los cerdos, corriendo a dar las nuevas. Y cuando miraron al gadareno en su juicio cabal, vestido, el hombre que andaba desnudo, vestido, afeitado, resuradito y cerca de Jesús, y le decía: Señor, permíteme, yo te seguiré. Jesús le dijo: no, quédate aquí en tu ciudad y cuéntale a los hombres cuán misericordioso ha sido el Señor contigo. Cuéntale a los hombres, testifican a los hombres que Cristo ha tenido misericordia de ti y te ha liberado del poder de los demonios, te ha liberado del poder de estos espíritus inmundos. A su nombre. Y la gente le dijeron: Señor, vete, vete de entre nosotros. Tú no puedes habitar con nosotros. Nosotros somos una generación pecadora. Vete. Y como Jesús ya había cumplido su propósito, volvió a las regiones de Galilea. Para terminar, la potestad de Jesús
delegar a su pueblo. Llamó a los 12 y los envió con el mensaje a las ciudades donde él iba a ir. El mensaje era cortito: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y les dio potestad desde que sanaran a todos los enfermos de aquella ciudad, que limpiaran leprosos, que resucitaran los muertos y que echaran fuera a los demonios. Y aquellos 12 cumplieron esa misión que el Señor les había encomendado. La obra iba creciendo y luego designó a 70. Lucas capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Dice que estos 70 los mandó de 2 en 2 y dio instrucciones que a ciudades de samaritanos no vayáis, por camino de pecadores no vayáis, y a ciudades de samaritanos no entréis, sino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y decirle: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuántos de ustedes creen que el reino de los cielos está aquí? Aquí está el rey de los cielos. Aquí está, hermano, aquí están los súbditos del rey que está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra morada se está allá. Nuestra morada, nuestra habitación en este mundo es temporal. Dice que le dijo a los 70: he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes, de hollar escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. La serpiente es emblema del diablo. Los escorpiones, emblema de los demonios, según nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 6. A su nombre. Y la fuerza del enemigo, los poderes de la magia, el hechicero, el brujo, el santero, el adivino, el que practica el sortilegio, bendito sea el Señor, la magia negra y tantas cosas del ocultismo. Pero doy potestad de hollar a Satanás, de hollar a los demonios y también a todas sus fuerzas. Las fuerzas del enemigo que se muevan están sujetas. La iglesia de Cristo la tiene debajo de sus pies. La iglesia de Cristo la tiene debajo de sus plantas. Todas las fuerzas del enemigo fueron vencidas por nuestro Señor Jesucristo y su pueblo. Somos más que vencedores. A su nombre. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos de ustedes creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿A dónde está la iglesia que ama el hablar en lenguas? Tomarán en las manos serpientes, y si no vienen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La doctrina de la imposición de manos es bíblica. Así de que en el nombre de Jesús los enfermos sanarán. Para terminar, termino recapitulando la potestad de Jesús. Su autoridad y su poder sobre el pecado es la única. Sobre las enfermedades y también sobre la muerte. La potestad de Jesús sobre Satanás y sobre todo su reino de demonios. Jesucristo está por encima de todo. Y esa potestad también la posee su pueblo. Así de que usted no se ande barateando. Usted no se descalifique usted solo. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo y una hija de Dios, a quienes el Señor lo ha adoptado, lo ha llenado de su presencia. Oh, mi alma alaba. La Biblia dice que cuando Felipe llegó a la ciudad de Samaria, Samaria fue impactada. Le predicaba a Cristo. Y todos los que tenían espíritus inmundos, los demonios, daban grandes gritos y salían de las personas. Y mirando que muchos cojos eran sanados, paralíticos eran levantados. Y había en gozo en la ciudad de Samaria, viendo los prodigios y las señales que hacía Dios por medio de Felipe. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Así de que Él en esta noche, su potestad, su poder, está presente para perdonar y para salvar. Levántese, póngase en pie, iglesia del Señor. Gracias en esta noche por haber predicado tu palabra. Yo la banda, su camanta, lava y citalaya. Yo sé que en esta noche, Dios mío, tú tienes
un propósito. Tu palabra ha sido predicada. Dios mío, si a ti te place, Dios mío, en tu voluntad suprema y absoluta, salvar alma, el lugar te pertenece a ti. Mientras la iglesia ora, ahí vamos a hacer un llamado, vamos a hacer la invitación. Estamos invitando a los amigos que han venido en este lugar. Han venido a este lugar, han venido no por una casualidad, sino porque el Señor les ha permitido estar aquí.